desde Chumbivilcas. Los Chumpis de Chumbivilcas. Conjunto Chapimarca. Caballito, meladito. Florondina de Chumbivilcas. Garantiza sonidos Pantera. Caballito, meladito. Ya llega la información. Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricuy va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. Amigos del informativo Huillaricuy, 6 de la mañana con 35 minutos. ¿Cómo están? Buenos días a la provincia de Cotabambas, a la región de Apurímac, al país entero. Mi nombre es Gonzalo Huirce y como siempre estamos nosotros listos y prestos con toda la información para todos ustedes. Todo lo que viene aconteciendo a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Tenemos la información para compartir con todos ustedes durante estas 2 horas de programa. Recordarles que estamos saliendo a través de los 102.7 de la FM, los 810 de la amplitud modulada y también nos encuentran en nuestras plataformas digitales en Facebook. Ustedes también pueden participar de este informativo. Nos encuentran como Radio Surfuy. También estamos en la página web www.radiosurfuy.com. Nuevamente una mañana soleada aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Bueno, no se siente tanto frío como otras veces, pero igual hay que abrigarse, ¿eh? Sobre todo, como siempre, las recomendaciones desde aquí, desde cabina de la radio, abrigar a los pequeños, aquellos que están alistando para ir al colegio y también, por supuesto, a nuestros adultos mayores. Bueno, vamos a avanzar con algunas informaciones importantes para todos ustedes y la noticia que está dando vuelta a nivel nacional es el paro de transportistas que, si es cierto, ayer sostuvieron una reunión con el jefe del gabinete ministerial. Estamos hablando de Eduardo Arana y también otros ministros que acordaron, entre otros puntos, la instalación de una mesa de trabajo. Pero esta mesa de trabajo la están posponiendo al parecer de aquí a 7 días y es por eso que los transportistas están muy preocupados porque indican que en esos 7 días pueden matar más gente, pueden matar más transportistas y no lo ven como una solución para que cese este nivel de extorsión y sicariato que se ve en la ciudad de Lima, sobre todo. Así están las cosas con nuestros transportistas en la capital, donde el día de ayer pues apagaron motores, realizaron un paro los transportistas a través de los dirigentes y tras sostener una reunión con representantes del Poder Ejecutivo han acordado, es lo que han dicho, pero al parecer no son todos, suspender el paro de transporte que tenían previsto hasta el martes 7 de octubre. Pero hay muchas empresas de transporte que han decidido no salir a trabajar hoy, ¿no? Les parece pues un plazo muy amplio, 7 días, una semana para que instalen esta mesa. Entonces muchos de los transportistas no están saliendo a trabajar hoy día, también sobre todo en el sector de San Juan de Lurigancho. El primer ministro Eduardo Arana y Martín Ojeda,
que es, director del CID, han sido los encargados de dar la noticia en una conferencia de prensa en la sede de la PCM. Y bueno, ambos han estado leyendo el acta donde se establecieron los compromisos que deberá cumplir el Ejecutivo. Dentro de ellos están justo lo que les decía: instalar una mesa de trabajo para el próximo martes, todavía 14 de octubre. ¿Y qué hacemos, señores autoridades, durante esta semana que los transportistas salgan a trabajar? Que sigan las extorsiones, que sigan los asesinatos. Varios de los transportistas, como les digo, no están contentos con esta decisión. Muchos de ellos van a continuar con el paro en la ciudad de Lima para que cese de alguna manera la extorsión y el sicariato. Estoy acompañado, como siempre, todas las mañanas con William Guamán, aquí en el informativo Huillaricuy. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de hoy, 7 de octubre, a portas de conmemorar un feriado, ¿no? El día 8 se conmemora el Día de la Dignidad Nacional, el combate de Angamos, bueno, y con ello también diversas actividades que se desarrollan exclusivamente en el distrito de Mara, que está de aniversario. Un gran abrazo para todos nuestros hermanos mareños que están de aniversario precisamente en estas fechas. Bueno, un gran abrazo para ustedes. Y bueno, efectivamente ayer se levantó este paro, ¿no?, a nivel de transportistas en la capital de la República, que tuvo repercusión sin duda en la población, porque muchos, Gonzalo, no podían trasladarse, ¿no?, a sus lugares de trabajo, movilizarse, incluso se suspendieron las labores escolares. Sí, bueno, como lo estábamos mencionando, el paro, si bien es cierto, se ha suspendido en algunos sectores, hay otros transportistas que no están de acuerdo con la decisión del primer ministro y otras autoridades que están dando un plazo de 7 días, ¿no?, para instalar esta mesa de trabajo hasta el próximo martes. Pero muchos de los transportistas se preguntan qué va a ser de sus vidas estos 7 días. O sea, tienen que salir a trabajar, a arriesgarse a que por ahí de repente puedan atentar contra sus vidas. Y creo que es justa esta lucha, William, ¿eh? Nadie tiene por qué salir a trabajar con miedo, ¿no? A ganarse el pan de cada día, con miedo a que lo asesinen, con miedo a que por ahí le puedan enviar una cartita de extorsión, una notita de extorsión. No hay derecho para ello, y es lo que están exigiendo los transportistas hoy, ¿no? Bueno, el ministro Arana ya ha instalado esta mesa, supuestamente, a 7 días. Me parece una cantidad de días exagerada. Van a llegar, dice, a 5 acuerdos con el gobierno de Dina Boluarte. Vamos a ver qué pasa, pero lo que sí es cierto es que no en su totalidad, no todos los transportistas han levantado el paro, sobre todo en el sector de San Juan del Lurigancho, donde se ve muchísima extorsión hoy en día, ¿no? Hace un par de días nomás han matado nuevamente a un conductor, y lo que no se quiere es que continúen estas muertes o estos asesinatos en nuestro país. Y como les dije, esto está por el momento caliente en la capital, pero próximamente, si no se le pone un alto, si no se le pone un paro, puede saltar o puede salpicar a las demás provincias de nuestro país. Bueno, y de acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú, solo entre enero a julio de este año, 65 conductores de distintas empresas dedicadas a transporte han perdido la vida, ¿no?, en circunstancias precisamente de este tipo de extorsión. Es lamentable, ¿no? Y razón no les falta a nuestros hermanos transportistas de realizar esta paralización, bueno, haciendo un llamado al gobierno central para que ponga atención a la criminalidad en nuestro país. Y en general, bueno, tiene que tomarse decisiones políticas, sobre todo. Esperemos que haya decisiones correctas, concretas, aunque, bueno, hace mucho tiempo estamos con ello, pero nada, ¿no? Los estados de emergencia tampoco han funcionado en Lima, y se tendrán que tomar otras decisiones, de repente sacar a las Fuerzas Armadas y que resguarden de repente el transporte o en algunos puntos estratégicos en la capital de la República, que se ha convertido realmente en un lugar insostenible, inhabitable por el incremento de la ola de violencia y sicariato de nuestro país. Ese será seguramente el reto del próximo gobierno, que tendrá que plantear soluciones a este problema, sobre todo con actos de extorsión, violencia, que se vienen no solamente con delincuentes del país, sino del extranjero. Bueno, lamentable realmente lo que viene pasando en la capital con los transportistas, lamentable y triste, ¿no? Preocupante. Ojalá se pueda llegar a un buen acuerdo, ojalá esta mesa funcione para que ya
por fin se pueda erradicar de alguna manera, contrarrestar pues esta ola de crímenes, esta ola de extorsiones y sicariato de las que son víctimas día a día los transportistas de nuestro país. 6 de la mañana con 43 minutos. Vámonos al distrito de Chalhuahuacho. Ojo, tenemos un anuncio. Se va a realizar lo que es la segunda audiencia pública de rendición de cuentas año 2025. Atención a todos los pobladores del distrito de Chalhuahuacho, están invitados a la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2025 para que se puedan informar sobre los avances, las obras, las metas y la participación. Y también cómo van pues en la ejecución presupuestal del alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el señor Iván Cruz. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo esta audiencia pública. Se va a realizar el viernes 31 de octubre a las 10 de la mañana, cancha sintética El Bosque. Están todos cordialmente invitados y es importante, mamita, papito, que tú sepas en qué se está gastando la plata que ingresa a la municipalidad. Para eso es esta audiencia pública, es la segunda del año. Seguramente va a ser la última de este 2025. La fecha va a ser este viernes 31 de octubre a las 10 de la mañana en la cancha sintética El Bosque. Entonces pasan ahí que hay audiencia pública 31, ¿no? El 31 de octubre, sí. En el distrito de Chalhuahuacho, considerando pues que el distrito de Chalhuahuacho es una de las municipalidades a nivel del país que tiene buenos ingresos económicos por canon y regalías contractuales, lo que significa también la generación seguramente de proyectos de desarrollo y también empleo, pero es importante saber cómo, de manera transparente sin duda, cómo se está distribuyendo este dinero en beneficio de la población. Hay obras, algunas que se han paralizado, tendrán que rendir cuentas seguramente las autoridades de turno, en este caso el profesor Iván Cruz, que está en este caso al mando de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, y en aras de la transparencia se tendrá que dar a conocer cómo se está distribuyendo, reitero, el presupuesto del distrito de Chalhuahuacho. Bueno, esto se desarrolla entonces el 31, hay audiencia pública de parte de la municipalidad. Están invitados todos, sin duda, la población puede asistir. Sí, claro. Los dirigentes también estarán ahí, ¿no? Por un tema de transparencia, por un tema de dar a conocer cómo se está gastando el presupuesto que se tiene, ¿no? Y bueno, también seguramente asegurarán su presencia los, en este caso, dirigentes de nuestro distrito de Chalhuahuacho para enterarse y también consultar, preguntar, tener inquietudes seguramente de este gasto presupuestal, para darle transparencia a la gestión municipal. Y en esta semana, William, a ver si le pedimos a Chinchilico que nos pase el detalle, ya lo dijimos anteriormente, el detalle de cómo va la ejecución presupuestal distrito por distrito, ¿no? Comunidad por comunidad, distrito por distrito en este caso, para ver, ya estamos mes octubre, ya faltan 2 meses para que culmine el año 2025 y esperemos pues que las autoridades se hayan puesto las pilas, como se dice, en ejecutar el presupuesto que ingresan a las arcas de la municipalidad. Al menos pedimos que estén por encima del 60%, ojo, ya lo habíamos manifestado hace unos meses. Una de las municipalidades que estaba punteando, digamos que tenía la mayor ejecución, era Chalhuahuacho en su momento, y una de las que realmente estaba al último, y esperemos que haya cambiado esta situación, era la municipalidad de Coyurqui, ¿no? Así que en esta semana vamos a estar lanzando cómo va la ejecución presupuestal en nuestra provincia de Cotabambas, distrito por distrito. Bueno, vamos a las autoridades, siempre el llamado correspondiente para que puedan, por supuesto, desarrollar sus actividades, invertir el presupuesto que se viene de parte del Estado, ¿no? Por los aportes también que hace la minería en esta región, para poder de esta forma dinamizar también la economía, favorecer a la población en cuanto a obras públicas y por supuesto generar también empleo. Ese es el reto que se tiene precisamente para nuestras autoridades de la provincia de Cotabambas. 6 de la mañana con 48 minutos, 6 con 48 minutos en el informativo Huillalico y Guayaguna Panaicuna. Bueno, y el Colegio Miguel Grau está celebrando su 136 aniversario. Recordemos que esta institución educativa es emblemática en Abancaicito. Y bueno, hay una serie de actividades que han
planificado para el desarrollo precisamente o para las festividades por el aniversario de esta institución educativa. Hoy se va a llevar a cabo, por ejemplo, el tradicional Gran Pasacalle Alegórico que va a recorrer las principales arterias de la ciudad de Abancay. Esta actividad se desarrolla cada año y congrega además a toda la comunidad educativa Miguel Grauina. Va a contar con la presencia de estudiantes, docentes, padres de familia, ex estudiantes, en fin, quienes han estado participando ya de actividades previas por el aniversario 136 aniversario de la institución educativa Miguel Grau, donde también ha estudiado nuestro colega Guillermo Recharte. Bueno, un saludo entonces por estos 136 años a la institución educativa Miguel Grau. No sabía que Guillermito había estado ahí. Sí, ha fundado el colegio, prácticamente, creo. ¿Sí? Y él ha participado hace años también en las actividades. Tal vez esté por allá, porque él no se pierde el aniversario de su institución educativa. Bueno, un saludo para ellos, un saludo para Guillermito, ¿no? Para su colegio también que está de aniversario. 6 de la mañana con 49 minutos, ya va avanzando rápido el tiempo y bueno, nos indican que cada vez está más cerca la ejecución, ya la finalización del terminal que va a conectar al distrito. La regidora Margot Escudero ha realizado una visita inopinada a la obra del terminal terrestre, constatando pues un avance sostenido ya en la ejecución. Se ha inspeccionado el encofrado de las columnas del segundo nivel, la construcción también del cerco perimétrico, la excavación de zanjas de cimentación para el cerco y encofrado de vigas en el bloque B. Así que está próximo ya a culminar la ejecución del terminal terrestre que va a conectar a todo el distrito. Bueno, ahí estamos viendo algunas fotitos pues de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho que han hecho esta visita al terminal. Espero que se culmine de forma correcta y en los tiempos establecidos, ¿no? Este terminal del distrito de Chalhuahuacho. ¿Por la zona de Los Álamos? Sí, correcto. Bueno, sí, no, bien, porque hay que ordenar un poco el tránsito, ¿no? En nuestro distrito de Chalhuahuacho, también darle otra cara, otro matiz a nuestro distrito que va creciendo, ¿eh? El distrito de Chalhuahuacho se va creciendo en población. Se necesita ordenar en este momento para poder en adelante también contar con, por ejemplo, con un terminal adecuado, un terminal donde podamos tener un orden, limpieza y sobre todo seguridad. Buena obra que se está desarrollando, esperemos que se cumplan los plazos, como habíamos visto en la fotografía que nos alcanzan precisamente o publican en las redes sociales nuestros amigos de la municipalidad. El avance ya está interesante, ¿no? Las estructuras ya están ahí. Bueno, hay que hacerle seguimiento para poder seguramente en adelante contar ya con un terminal adecuado para nuestro distrito de Chalhuahuacho. Muy bien, 8 de la mañana. Una obra grande ahí, el anfiteatro, ¿no? En la parte superior, digamos, donde era la zona de Chaiñapata, donde se hacía la carrera de caballos, ¿no? Están haciendo ahí una obra es una gigante. Obra, sí. ¿No? Interesante, ¿no? O sea, ahí se va a desarrollar, nos comentaba el arquitecto en este caso que está a cargo o residente de la obra, que va a ser una obra importante porque va a tener sus salas de teatro, va a contar con lugares para esparcimiento, cultura, tradición de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Es una obra inmensa. Sí. Nos voy a apreciar de que realmente está haciendo movimiento de tierras, está trabajándose ya en las estructuras. Bueno, pues, o sea, dinero hay. O sea, ahí notas que un distrito está creciendo en obras porque también dinero tiene, pues, ¿no? Ojalá que estén al día nomás en la ejecución presupuestal. Bueno, Chalhuahuacho estaba bien hasta hace unos meses, esperemos que continúe ahí con esa dinámica bajo el liderazgo del profesor Iván Cruz, que ha estado haciendo ahí a obras en el distrito, ¿no? Que están mejorando la cara también, la fachada de nuestro querido distrito de Chalhuahuacho. William, me comentan que mañana 8 de octubre el barrio de Chochoca en el distrito de Coyurqui está de aniversario, así que tienen diferentes actividades programadas, tienen una gran corrida de toros y artistas de renombre nacional, así que un abrazo para todo el barrio de Chochoca desde aquí, desde sus amigos de Radio Surfo y La Voz de Todos. Feliz aniversario, mañana 8 de octubre están cumpliendo un añito más. Un abrazo para todos ellos y un abrazo también para el profesor Richard Valencia, que seguramente nos está escuchando en estos momentos. Él también quiere hacerles llegar un fraterno saludo a todos los integrantes del barrio Chochoca. Profesor Richard Valencia, un abrazo para usted. En el distrito de Mara, ¿no? Un gran abrazo a este barrio importante que tiene precisamente él,
distrito de Coyurqui, a donde llegamos a través de nuestra señal precisamente de Radio Guaira, ¿no? En alianza con Radio Guaira llegamos, por supuesto, al distrito de Coyurqui. 6 de la mañana con 53 minutos, amigos. Hoy martes 7 de octubre del año 2025, año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana. Vamos inmediatamente con la frase de la semana. Así rápidamente nos vamos a la frase de la semana. Nos dice: algunas personas quieren que algo suceda, otras sueñan con que suceda y otras hacen que suceda. La frase de la semana. Y vámonos, amigos, a recordar lo que sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Por ejemplo, un día como hoy se está conmemorando el Día Mundial del Algodón. Hoy es el Día Mundial del Algodón. Bueno, también conmemoramos el Día Mundial de los Calvos. Bueno, un saludo para todos mis amigos de la promoción del colegio, ¿no? Que por ahí se les está descosiendo ahí la pelota. Bueno, en su promoción debe haber varios también, William. No, sí, el otro día tuve una actividad deportiva y algunos irreconocibles, ¿ah? ¿Sí? Se sacaban el gorrito y ya empezaba el brillo. Sí, ¿no? Los reflectores. Pero hoy en día también hay muchísimos que están optando por el implante capilar, ¿no? Claro. Pero algunos también se depilan, se hacen tratamientos porque es un look también, pues, ¿no? Tener, sí, como Gianmarco. Claro, una cabeza de rodilla, dice Chinchilica. Bueno, un gran abrazo. Hoy es el día también del calvo, ¿eh? Vámonos a recordar lo que sucedió un día como hoy. En el año 1858 se da la reelección del presidente de la República, Ramón Castilla, después de haber dominado una revolución a principios de año. Bueno, en el año de 1895, amigos oyentes, nace Juan Domingo Perón, 2 veces presidente de Argentina. Año 1912 nace en Lima el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú, durante el periodo de 1963, 1968 y 1980 a 1985. Es admirado por su integridad personal y por su entrega a la democracia representativa. El pueblo lo hizo, ¿no? Esa era su frase. De obras importantes que hasta ahora todavía existen en ciudades importantes del país. En 1959 nace la abogada Lourdes Flores Nano, congresista de la República, líder del Partido Cristiano y de Unidad Nacional, candidata presidencial y municipal. No logró un curul, tampoco logró llegar a la presidencia, ¿no? Lourdes Flores Nano. Recuerdo cuando le entrevistaron y fue su caída, creo, cuando le entrevistaron le dijeron: ¿sabe usted cuánto está el pan? Y ella dijo, bueno, estará 2 soles, ¿no? El pan. Ahí fue su caída como candidata, porque estaba regularmente ahí voceada para presidenta, pero bueno, no lo logró la abogada Lourdes Flores Nano, que un día como hoy nació. Vámonos al año 1963. Atención, se funda Radioprogramas del Perú, la principal radio de noticias del país. RPP. RPP Noticias. 1963, ¿no? Bueno, y han migrado también nuestros amigos de RPP a otras plataformas digitales, ¿no? El mundo de la radio se va moviendo, ya no estamos con los instrumentos tradicionales, ¿no? De hacer radio por señal habitual. Próximamente se viene streaming, ¿eh? Radio también streaming. Va a migrar ya a las plataformas digitales enteramente, ¿eh? Así es que prepárense, oyentes. En 1992, atención, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, autor intelectual de miles de asesinatos, es condenado a cadena perpetua por un tribunal sin rostro, precisamente esto en el año de 1992. Bueno, este señor, tanto daño que le hizo al país, ¿no? Tanta sangre, tanto crimen, tanto asesinato. Abimael Guzmán, más conocido como Camarada Gonzalo. Se autodenominaba el presidente Gonzalo, ¿no? Presidente Gonzalo. Ya falleció también. Sí, está ya. Sí, pues. Vámonos al año 2010. Un día como hoy, el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Según la explicación de la Academia Sueca,
autor de La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, Pantaleón y las visitadoras, entre otros libros que tiene libros, ¿no? Mario Vargas Llosa. Incluso antes de su fallecimiento también lanzó Sí, ¿no? Algunas publicaciones que son de lectura, digamos, de un peruano, de repente los que aman la literatura. El escritor precisamente Mario Vargas Llosa, arequipeño. Bueno, en el año 2012, en Venezuela, Hugo Chávez es reelegido presidente por tercera vez. Sin embargo, al año siguiente no llega a juramentar al cargo presidencial debido al cáncer que padecía. Nos vamos al año 2023. El grupo militante islamista Hamas lanza un ataque contra Israel, matando alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles. También tomó a más de 240 rehenes, tras lo cual inició la guerra de Gaza. 6:59 ya, nos vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Siete en punto de la mañana, amigos oyentes, rápidamente nos vamos a los titulares en la presente emisión del informativo Willaricui. Atención y en cumplimiento a los compromisos asumidos en la mesa de diálogo con el distrito de Chalhuahuacho, Minera Las Bambas puso en marcha un programa integral de capacitación técnica y profesional orientado a fortalecer las habilidades de los pobladores de diversas comunidades del distrito. Más de 130 participantes se han inscrito en este proceso formativo que se va a desarrollar durante 3 meses bajo la conducción de una institución especializada. El programa contempla cursos teóricos y prácticos en manejo de maquinaria pesada y soldadura en alianza con Senati, así como un curso de gestión pública dictado por la Escuela de Administración de Negocios ESAN. Vamos con más titulares. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho convoca a la ciudadanía a la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2025. Ven e infórmate sobre los avances, obras y metas. Tu participación fortalece la transparencia y la gestión eficiente del distrito. Esta audiencia pública se desarrollará el viernes 31 de octubre en la cancha sintética El Bosque a partir de las 10 de la mañana. Toda la población está invitada para ser parte de esta reunión. Vamos con más titulares, amigos oyentes, y con el compromiso de seguir brindando oportunidades educativas a los jóvenes, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Proyecto Educativo, culminó con éxito el proceso de inscripción de los estudiantes del tercio superior del programa Beca 18 Pronavej. La orientación y acompañamiento de los estudiantes se trabajó de manera conjunta con el equipo de Pronavej para garantizar la inscripción efectiva y oportuna de cada postulante. Vamos con más titulares. 7 de la mañana en punto. En el centro poblado de Cochapata se llevará a cabo el segundo Festival de la Chicha Ajarraimi 2025, este 12 de octubre, una fiesta cultural y gastronómica que resaltará las raíces, costumbres y tradiciones, evento auspiciado por la Municipalidad Distrital de Cotabambas. No te lo puedes perder, vayan a visitar a la comunidad de Cochapara y disfruten de música, danza, gastronomía y por supuesto de la mejor chicha de nuestra tierra. Ajarraimi, ¿no? Ajarraimi. Qué riquísima chicha, seguramente de jora o también de chuño. En esta localidad, segundo Festival de la Chicha, precisamente en el centro poblado de Cochapata. Vamos a tomar la riquísima chicha. Mientras tanto, en el marco de las actividades por el 168 aniversario del distrito de Mara, se llevó a cabo con gran éxito el certamen de belleza Sumajhuajanqui 2025, evento que contó con la participación de 6 talentosas candidatas quienes demostraron elegancia, carisma y amor por nuestra cultura. Los resultados del certamen fueron los siguientes. Bueno, vamos a dar a conocer los resultados. Precisamente Miss Sumajhuajanqui 2025 corresponde a la señorita Ruth León Condori. Miss Sumajzipas 2025 a Bianca Farfán Enríquez, y Miss Sumaj Aila 2025 Flor Desideria López Córdoba. Bueno, ahí está precisamente las actividades por el 168 aniversario del distrito de Mara, que por supuesto lo desarrollan con mucho cariño sus autoridades y la población en su conjunto. Bueno, vamos a tratar de... Estos certámenes de belleza, ¿no? Sí, vamos, ahí está bueno, bien, está. Si ustedes desean ver, pueden entrar también al Facebook de la Municipalidad de Mara, ¿no? Ahí están las participantes
Muy guapas ellas, ¿no? Para que puedan ver quién es la nueva Miss del Distrito de Mara en este periodo, ¿no? Bueno, sí, pues son jovencitas, ¿eh? Sí, bastante jovencitas las señoritas. Bueno, vamos con más titulares, amigos, y mañana se desarrolla desde las 10 de la mañana en la plaza principal de Coyurqui el Festival de las Gallinas Felices Coyurqui 2025. Para el mismo están invitados toda la población a disfrutar lo mejor de la gastronomía a base de gallina, repostería, venta de huevos, frutas y mucho más. Actividad organizada por la Municipalidad Distrital de Coyurqui a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. El Festival de las Gallinas Felices, dice, ¿no? Va a haber platitos en base a gallina, ¿no? Un caldito de gallina, seguro, ¿no? De gallina de corral, qué riquísimo. O también pueden comprar, amigos oyentes, allí en Coyurqui, los huevos de corral también. Que son caros, ¿ah? Porque esos huevitos de corral son, bueno, digamos, tienen, son más naturales, ¿no? Que los que compras, o sea, los que comercializan normalmente, digamos, de otras localidades. Pero los huevitos de corral tienen su costo, pero son más nutritivos. Entonces están en Coyurqui con el Festival de las Gallinas Felices 2025. Vamos al ámbito regional. Vamos con más titulares en el plano regional. Un total de 37 ciudadanos apurimeños, entre ellos 2 mujeres, figuran en la lista de los más buscados del país. En este programa de recompensas del Ministerio del Interior, acusados de diversos delitos y que desde ahora varios años lograron burlar a la justicia. De todos ellos son acusados de haber cometido delitos desde violación sexual, homicidio calificado, robo agravado, peculado, secuestro, tráfico ilícito de drogas, estafa agravada, pornografía infantil y corrupción. Bueno, vamos con más titulares, amigos oyentes, 7 de la mañana ya con 5 minutos. El Ejecutivo impulsa megaproyectos turísticos, entre ellos el teleférico de Choquequirao. Bueno, el gobierno impulsa una inversión superior a 2.400 millones para la ejecución de 4 megaproyectos turísticos que buscan potenciar la oferta del país y fortaleciendo su competitividad internacional. Informó así la ministra del Comercio Exterior y Turismo, Úrsula de Silú León Champén. Ojalá que, sea realidad esto del teleférico de Choquequirao. Hace muchos años soñando con este teleférico. Ya existe la voluntad política del gobierno regional de Cusco y de Apurímac. La decisión está en el gobierno. Hay una inversión de 2.400 millones para este propósito. Nos parece bien y lo que queremos los apurimeños, los cusqueños, es ver ya que se inicien estas obras, ¿no? Estos proyectos que van a impulsar sin duda el turismo en estas 2 regiones. 7 de la mañana con 5 minutos aquí en el informativo Guillarico y vamos con más titulares. El gobernador regional encabezó la ceremonia protocolar de entrega de la resolución de licenciamiento a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública José María Arguedas de Andahuaylas, consolidando el sueño esperado por la comunidad educativa y la población de la región. Para este logro se priorizó la construcción de una nueva y moderna infraestructura, requisito fundamental para alcanzar el licenciamiento otorgado por el Ministerio de Educación. Más titulares, amigos oyentes, y en Cusco, Juan José Jabatín Taquispe, de 46 años, conductor de un patrullero de serenazgo asignado a la municipalidad de Mozollacta de la provincia cusqueña de Agomayo, manejaba en estado de ebriedad. Momento de chocar contra un camión en la vía Cusipata-Quiquijana, en la provincia cusqueña de Quispicanchi. Esto según información policial, desde donde añadieron que producto de este siniestro, el conductor del patrullero, de un serenazgo, quedó herido de gravedad, por lo que fue evacuado a la ciudad del Cusco. Pero estaba en estado de ebriedad. ¿Dónde está pues el ejemplo? Se supone que, serenazgo y la Policía Nacional del Perú dan el ejemplo, ¿no? Pero estaba en estado de ebriedad. Lamentable lo que pasó. Vamos con más titulares. Hallaron un laberinto inca oculto bajo el Cusco que, según nuevas evidencias, uniría los templos más sagrados. Un descubrimiento que convierte en realidad las leyendas ancestrales. Ya está confirmado la existencia de un túnel bajo Sacsayhuamán que conecta el Templo del Sol, el Coricancha. Esto ha determinado una red subterránea llamada La Chincana, el cual supera los 8.000 metros de galerías talladas con bloques de piedra pulida. Bueno, hemos podido apreciar en un documental de ahí de Cuarto Poder, fue el fin de semana, que realmente están haciendo los trabajos de excavación, habilitación de esta chincana
Que es cierto, pues, siempre te contaban, ¿no? De que existe una chincana desde Sacsayhuamán hacia la ciudad del Cusco, que sale hacia la Plaza de Armas y a Coricancha, ¿no? Que es el Templo del Sol. Y hay otra chincana, dicen, que va hasta Machu Picchu. Wow. O sea, pero bueno, pues ahí encontraron, están haciendo los arreglos respectivos sería un lugar de turismo también, pues, ¿no? Imagínate, ¿quién no? Bueno, hay muchos turistas de aventura que quisieran ingresar, aunque es un lugar bastante encantado, dicen, ¿no? Un poco difícil, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, y 2 sujetos roban equipo médico del Hospital Regional Honorio Delgado, esto en Arequipa. Las autoridades del hospital indicaron que los responsables del robo son un hombre y una mujer, quienes se hicieron pasar como pacientes para llevarse una costosa máquina en este caso del área de oftalmología. Un hombre y una mujer que se hicieron pasar por pacientes robaron un equipo médico del área de oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado en la ciudad de Arequipa. ¿Y dónde está la seguridad? ¿Y quién comprará estos equipos? Me pregunto yo. En el mercado ahí, al frente nomás del Hospital General hay una cachina. ¿Hay varios consultorios? También hay consultorios, pero hay una cachina ahí al frente del Hospital General que seguramente, la avenida Los Incas, que seguramente ahí también al toque lo venden y algún consultorio, como tú dices, podría comprar, ¿no? Imagínense, ¿cómo puede pasar un nosocomio de tanta utilidad, tanta necesidad tiene la población arequipeña también de salud? Y bueno, que pase esto, el robo de un equipo, realmente es lamentable. Bueno, y en Arequipa existen al menos 50 centros de salud que operan sin el debido saneamiento físico legal de los terrenos en los que están ubicados. Así lo precisó la consejera regional Marleni Arminta. Esta situación, que ha persistido durante años, se debe a que estos centros fueron construidos o adaptados en terrenos donados por urbanizaciones o municipalidades, pero que no han sido legalmente registrados a nombre de la Gerencia Regional de Salud. Bueno, así están los centros de salud, y en nuestra región Apurímac y en Cotabambas también, ¿no? Tenemos centros de salud que se están cayendo. ¿Dónde está pues el Ministerio de Salud? Eso le compete al Estado, amigos oyentes. O sea, hay presupuestos inmensos que se destinan, es cierto, en campañas de prevención, de promoción, que está bien por un tema de salud, pero también tiene que haber una buena infraestructura, ¿no? El mantenimiento es fundamental, o de repente la remodelación. Pero como reitero, esto es deber del Estado, porque la educación y la salud son la prioridad en cualquier gobierno, y parece que en estos últimos años, bueno, los centros de salud se han ido deteriorando y cayendo. Por ejemplo, en Cusco he visto un centro de salud cuando estaba de pasada, está con tuzas, o sea, las tuzas que ponen los palos para que no se caiga una construcción de adobe, y así allá adentro están atendiendo. O sea, es increíble lo que pasa con el tema de la salud. Bueno, ahí también la gestión, pues, de parte de los directores regionales, de parte también de las unidades de gestión que se tiene acá en nuestra provincia, ¿no? Para que puedan alzar la voz y, por supuesto, solicitar un mantenimiento integral de los centros de salud. Vamos con más titulares en el plano regional. El INGEMET advierte riesgo extremo de huaicos en sector del distrito de Ituata en Puno. El informe ha sido remitido a las autoridades para coordinar acciones que reduzcan la vulnerabilidad. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico concluyó en que el sector planta, ubicado en el distrito de Ituata, provincia puneña de Carabaya, presenta un peligro alto, muy alto, frente a la concurrencia de flujos de detritos, conocidos popularmente como huaicos. Así está la situación en Puno, ¿eh? Cuidado. Vamos con más titulares y atención. El Jurado Nacional de Elecciones confirma que el alcalde Juan Carlos Arango de Huamanga infringió normas de propaganda electoral, esto en Ayacucho, quien participó en un mitin junto a Martín Vizcarra, vulnerando el principio de neutralidad en el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones determinó que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, esto en Ayacucho, Juan Carlos Arango Claudio, incurrió en una infracción relacionada con las reglas sobre propaganda electoral. Bueno, los politiqueros ya se están moviendo, ya están haciendo sus campañas y en algunos casos utilizando fondos del Estado, que no debería darse, y hay que sancionarlos, sin duda que sí. Bueno, pero ellos saben, ¿no? Las autoridades saben que lo que pueden y no pueden hacer, ¿no? Pero se zurran y se sientan en las leyes, ¿no? Se sientan, entonces ellos no les interesa nada. Y este es el caso, pues, del alcalde Juan Carlos Arango de Huamanga, que ha estado ahí soboneando, pues, seguramente a Martín Vizcarra, que está en plena campaña también, ¿no? Pésimo por este tipo de autoridades. Buscando ahora que ser diputado, algo, senador.
Algo ¿no? seguro quiere. Con el el señor. gobierno, porque al final Martín Vizcarra no va a poder ser candidato, porque sí, tiene tiene una sanción. denuncias ahí, Sí, aparte que está sancionado por parte del Congreso de la República. Pero bueno, pues los otros que le adulan están pues básicamente porque quieren ser senadores, diputados, y ahora realmente no nos extrañará que cualquier personaje va a ser diputado o senadora. Vamos a Va a ser incluir el segundo circo, va a ser el segundo circo sí. seguramente. No elegimos bien, pues, o sea, nos dejamos llevar por nuestras emociones cuando deberíamos analizar bien a un candidato que por lo menos tenga capacidad o discurso por lo menos, porque hay cada candidatillo también que se está presentando ahora que no saben ni a qué va a ir para ser diputado o senador, ni qué funciones va a desarrollar y cumplir. A ver, pregúntenle. 7 de la mañana con 13 minutos. Lluvias intensas provocan caída de huaico que arrastró camioneta del Gore a Ayacucho en el Braen. Lluvias intensas de más de 2 horas consecutivas registradas en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro provocaron hoy la caída de un huaico que arrastró una camioneta del gobierno regional de Ayacucho cuando se realizaban labores vinculadas a una obra en el sector de Granja Sivia, distrito de Sivia, provincia de Huanta. Bueno, y en La Libertad dictan 15 meses de prisión preventiva para fiscal de Virú, investigado por pedir coima. William Salinas fue captado a través del audio de la sesión virtual en la que había participado en una audiencia donde se escuchó la conversación telefónica que mantenía evidenciando la recepción de una dádiva económica vinculada al caso donde se investiga a un adolescente por tenencia ilegal de explosivos. Bueno, y vamos con los titulares en el plano nacional y a ver qué dice nuestra presidenta. Dina Boluarte llama a la reflexión a transportistas y pide que para evitar extorsiones, escuche bien usted esto, ha dicho, no abran esos mensajes extorsivos. O sea, si no abres esos mensajes extorsivos, ya desapareció la extorsión, solucionado el tema de seguridad para los transportistas en la capital. La presidenta Dina Boluarte dijo que su gobierno está trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana para frenar las extorsiones y remarcó que un paro no resuelve el problema. Bueno, pues discursos nada más. ¿Quién es su ministro del Interior? Varios creo que han cambiado. Ex policía, sí. Ha cambiado hace poco. Bueno, pues ni chicha ni limonada. Realmente los ministros también les queda grande la cartera ministerial. No hay capacidad de gestión. Tiene que reformularse este tema, ¿no? Elegir a personas que realmente conozcan de cerca el tema de criminalidad, tengan preparación, porque como eligen por favores políticos a cargos de ministros, realmente ahí están pues las consecuencias, ¿no? No hay capacidad, no se resuelven los casos, solamente discursos políticos. Y la presidenta dice que con no abrir tu mensaje de extorsión se va a solucionar el problema, no es así. Bueno, y el ministro del Interior también que sale como a tratar de apagar la lucha de los transportistas, el señor Carlos Malaver, que se ha pronunciado el día de ayer, ha dicho que la medida no tuvo el alcance que algunos gremios habían anunciado. Se está tratando de minimizar la lucha de los transportistas. Realmente, bueno. No van a la raíz, ¿no? ¿Te das cuenta? Que van a la forma. O sea, no, el paro no, que esto incomoda, pues el paro, claro, porque le están haciendo cuestionamientos al gobierno porque no hace nada, pero van ahí, no van a la raíz. O sea, ¿por qué está pasando pues esto? Entonces están matando gente, pues señor ministro, no están matando gente, la gente no está trabajando tranquila. A ver que usted salga a la calle ahí, que tenga amenazas de muerte, que les estén mandando granadas a sus casas. A ver, ahí quiero verlo si sale tranquilo a trabajar, ¿no? Claro, como a ellos no les pasa eso, tienen seguridad por doquier, ¿no? Entonces no tienen pues este análisis profundo. O sea, van a la forma, no al fondo del problema. Descarados, deberían, son unos descarados. ¿Por qué hay este levantamiento, digamos, de los transportistas? ¿Por qué? Vayamos pues a la raíz, ¿qué está pasando? Hagamos algo. No solamente tratar de minimizar esta movilización y paralización que han hecho los transportistas. Bueno. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Y el Poder Judicial inicia el 27 de octubre el control de acusación fiscal contra Humala y Heredia por caso gasoducto surperuano. El juez Leodán Cristóbal Ayala comenzará la denominada etapa intermedia del proceso. La audiencia virtual fue programada para las 3 de la tarde del lunes 27 de octubre. Otra audiencia, ¿no? Contra Humala y Nadine. Sí, bueno, sí, lo más seguro es que le pongan unos añitos más. Y Ollanta está purgando condena, está preso. Él tiene una condena. Sí, ¿no? Él tiene una condena. La que está asilada en Brasil, me parece, es su esposa, Nadine Heredia, ¿no?
Justo ayer estábamos conversando en el informativo también. Nuestros expresidentes la mayoría están presos y sus esposas están asiladas, ¿no? En distintos lugares, ¿no? Estamos hablando de la esposa de PPK, la esposa de Peter Castell, de Pedro Peter Castillo Castell, también. Palabra maestro. Alejandro Toledo también tiene a Elian Cara en otro país. Israel está. Sí, ¿no? Bueno, No, la mayoría de presidentes, sus esposas están asiladas. Y, por ejemplo, Ollantumala calladito, ha aceptado su pena, 20 años, bueno, pues tendrá que purgar condena. Igualito pasa con Alejandro Toledo, aunque él quiere salir por su edad, porque dice, yo soy octogenario, ya debería salir, no puedo, por favor, que esto. Pues tienen que ya cumplir sus condenas nomás por el delito, por los delitos que han sido sancionados. 7 de la mañana con 18 minutos y Julio Velarde en Piura dijo, estamos con los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años. Durante un encuentro económico regional, el presidente del Banco Central de Reserva destacó que los precios de exportación se mantienen en niveles históricamente altos, y señaló que los aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump no han tenido un impacto significativo en la economía peruana. Bueno, nos parece bien, nuestra economía se fortalece. Bueno, y revelan las fuentes de plagio de la tesis de Patricia Benavides. Encontraron más de 30 páginas de copia y pega, copy-paste, ¿no? El programa La Encerrona rastreó los textos originales copiados por la ex fiscal de la Nación en su tesis de grado. El informe muestra extensos fragmentos tomados sin cita de autores peruanos y extranjeros. Patricia Benavides es la ex fiscal, ¿no? Sí, de la Nación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la tesis. Tu amiguito que estás ahí en la universidad a punto de terminar, pues. Va a ser que hagas que ChatGPT haga tu tesis de acá a 10, 15 años, Dios quiere, o no sé, te postulas para gobernador regional, te investiga, y logras ser gobernador regional y de ahí van a sacar que tu tesis le hizo ChatGPT, pues completamente, ¿no? No, sí. Hay que tener mucho cuidado. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. El primer ministro de Francia renuncia a su cargo un día después de anunciar su gabinete y deja a Macron en medio de una crisis política. La renuncia de Sébastien Lecornu profundiza la crisis política de Emmanuel Macron, que enfrenta un parlamento dividido y sin apoyo suficiente. Bueno, y en Venezuela también se advierte, o Venezuela en este caso advierte a Estados Unidos que la extrema derecha planea atacar con explosivos a su embajada. Es una operación de falsa bandera. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, denunció una supuesta amenaza de ataque por parte de la oposición contra la embajada de Estados Unidos, esto en Caracas. Y Ecuador deporta a periodista español que cubría protestas indígenas por considerarlo una amenaza para la seguridad. Bernat Lautaro Videgain documentaba las manifestaciones por el aumento del precio del diésel en Ecuador. Tras ser detenido, habría sido expulsado del país por las autoridades. Bueno, y mujer es enterrada viva en Colombia tras ser alcanzada por un rayo que cayó cerca a su casa. Los familiares de Arlidis Osuna, una joven natural de Colombia, decidieron enterrarla viva tras sufrir el impacto de un rayo. Esto como parte de una práctica ancestral, imagínense. Bueno, en la localidad de Lorica, Colombia, una joven de 22 años, identificada como Arlidis Osuna Rubio, fue alcanzada por un rayo que cayó sobre un árbol cercano mientras lavaba su ropa en el patio de su casa. El impacto le provocó entumecimiento, pérdida de fuerza y una sordera temporal. Bueno, estaba bien, pero por conocimiento ancestral, por este tema de sus tradiciones, la iban a enterrar viva. Una pena. Imagínense. Bueno, vamos con más titulares. No, pero ha sido enterrada, ¿no? Enterrada, sí, fue enterrada viva, ¿no? En Colombia. 22 añitos. Imagínense ustedes, le cae un rayo y no se muere, pero lo entierran igual. No, pero bueno, nadie dice nada, es increíble lo que pasa ahí. Fue enterrada viva solo porque le ha caído el rayo. 7 de la mañana con 21 minutos. Un saludo para todas las personas que están enganchadas a la radio a través de nuestro Facebook. Nos encuentran, ya saben, como Radio Surfui en Facebook. Un abrazo para todos ellos. Gracias por la sintonía. Vamos con más titulares. Justicia Argentina confirma el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género. Además, la justicia aceptó el pedido que hizo la defensa del exmandatario para apartar al juez que llevaba a causa, Julián Ercolini, con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. Vamos rápidamente con la información en el ámbito deportivo. Así vamos con los titulares en el ámbito deportivo. Bueno, y la selección peruana está protagonizando una nueva edición del Clásico del Pacífico. ¿Cuándo es este partido? Este viernes. Este viernes. No, y ya como que no. O sea, no, hay mucha... ¿para qué ya? ¿Para qué? Va a enfrentar a Chile de visitante. El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida, esto en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores. Perú versus Chile comienza a las 6 de la tarde. Y... ¿qué jugadores han sido convocados? Todos son nuevos, ¿eh? La mayoría son nuevos. Desde los arqueros, de defensas, hay un nuevo plantel. Bueno, tal vez nos puedan sorprender. Vamos a ver. Otra es que también nos canasteen. Sí, pero al ser un partido amistoso, me imagino que Chile también no va a ir con su equipo titular, ¿no? Pues, están jugando otros encuentros. ¿No? Están en una transacción generacional. Sí, pues. Ya se han ido, están pasando lo mismo que nosotros. Lo cierto es que va a jugar el último y el penúltimo lugar. Sí, los coleros. De Sudamérica. Los coleros van a hacer su partidito de práctica. Bueno. Y Manuel Barreto ha respondido fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados. Él ha dicho: no necesito justificar mi reputación. Manuel Barreto rompe el silencio sobre las controversiales afirmaciones de Óscar Ibáñez sobre una lista de convocados de la selección peruana hallada en su oficina. Bueno, lo bueno de Barreto es que ha convocado a gente joven, ¿no? Sí. Ya se deshizo de los tradicionales, incluso hasta del portero, Pedro Galese, fue convocado. Pero bueno, está bien para darle oportunidad a otros chicos. ¿En qué momento, si no haces el cambio generacional? Pues tiene que ser ahora. Y ojalá que a los que les toque la rompan, tienen esa oportunidad, ¿no? De mostrarse y de hacer bien las cosas. Y Norberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán. Llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025. El técnico peruano también incluyó a 11 futbolistas nacionalizados en lista para su debut en la selección de Pakistán en su primer torneo con su equipo absoluto. O sea, 11 futbolistas nacionalizados en Pakistán. No hay peloteros. No hay gente ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí está de técnico Norberto Solano. Bueno, amigos, 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Guillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricuy. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. 7:28 en el informativo Huillaricuy. Volvemos, por supuesto, para el desarrollo de nuestras informaciones. Por supuesto, Willas, estamos a través de los 102.7 de la FM. También estamos a través de Radio Poder Chasqui y Radio Guaira para todos ustedes conectados desde las 6:30 de la mañana con el informativo Huillaricuy. William, estábamos conversando acerca de un festival que se va a realizar en el distrito de Coyurqui. Estábamos muy antojados ya desde la mañana por ahí de algún caldito de gallina, algo. Lo que sí es cierto es que se va a llevar a cabo este festival de las gallinas felices. Estamos enlazados con el ingeniero César Augusto Ortiz, gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, y nos va a comentar de repente qué vamos a encontrar en este festival, si de repente va a haber un caldito de gallina o otras cosas, tal vez, ¿no? Coméntenos cómo está César Augusto, bienvenido al informativo Huillaricuy. Licenciados, muy buenos días, saludarlos desde acá, desde el distrito de Coyurqui, a nombre de la primera autoridad, profesor Fritz Valencia Bárcena, de todo el equipo de regidores y, como no, desde la Gerencia de Desarrollo Económico. De igual manera, hacer llegar un saludo extensivo a toda la población, a todo el distrito de Coyurqui y, como no, a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Efectivamente, ingeniero, se está desarrollando este Festival de Gallinas Felices en el distrito de Chalahuacho. ¿De qué se trata este festival que sin duda, pues, por el mismo título llama bastante la atención? Licenciado, el distrito de Coyurqui. En el distrito de Coyurqui, desde la Gerencia de Desarrollo Económico, vinimos impulsando el tema de la crianza de gallinas, con un proyecto especial dedicados a 3 comunidades dentro del distrito, en el cual su objetivo es la venta de huevos. De igual manera, sin dejar de lado el tema de la producción de las gallinas de doble propósito, fuimos impulsando acá en el distrito, desde la gerencia y desde el proyecto, para que todo el distrito de Coyurqui pueda tener una gallinita dentro de sus hogares. En ese entender, con los hermanos productores de las comunidades de Ajpitán, de las comunidades de Yadquiri, Sijawi y del sector de Muyumuyu, se va a realizar este gran festival de las gallinas felices el día de mañana. El día 8 de octubre están cordialmente invitados a toda nuestra población del distrito de Coyurqui, como no a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, para este gran festival. Bueno, este festival está, su objetivo es enseñar a nuestros hermanos productores a que no solamente es la venta de huevos, también se pueden elaborar a base de las gallinas potajes exquisitos, como se ha visto en los flyers, el tema de caldo de gallina, estofado de gallina y algunos otros dulces, complementando el tema de la producción de huevos acá en nuestro distrito. Perfecto, nos parece bien, Gonzalo. Entonces, uno puede ir a degustar de repente, no solamente, digamos, la gallina como tal, como usted dice, de doble propósito, sino también de los productos, ¿no? Como el huevo de corral. Exactamente, ya venimos a un buen tiempo, 4 meses aproximadamente, vendiendo estos huevos de corral, ¿no? Por eso nosotros le llamamos este festival el Festival de la Gallinita Feliz. Bueno, nosotros con el proyecto hemos apoyado a que nuestros hermanos productores tengan un corralito, un corral donde las gallinas realmente estén en sus jaulas, estén picando el suelo, raspando el suelo, sea una a la vez tradicional y a la vez con seguridad. En ese entender ya tenemos bastante producción de huevos dentro del distrito, del cual los hermanos productores van impulsando, van vendiendo, ellos se les enseña a hacer alimentos balanceados y a partir de ello, en la producción ellos están vendiendo ya sus huevitos dentro del distrito, y también hay algunos emprendedores que ya juntan sus paquetes de huevitos, están vendiendo en la ciudad del Cusco conjuntamente con sus hijos, las personas que tienen sus menores hijos en la ciudad del Cusco, y así se está promocionando esta venta de huevos. Nosotros desde el proyecto de gallinas, desde la Gerencia de Desarrollo Económico, también venimos impulsando el tema de crianza de gallinas a nivel de todo el distrito. Como entenderá, este 8 tiene que ser un gran festival a base
de gallina, a base de venta de la producción de los hermanos productores huevo. Y nosotros desde la gerencia hemos hecho una última siembra de pollitos, para lo cual este 8 también se va a vender más de 2.000 pollos dentro de la plaza y en las diferentes comunidades de nuestro distrito de Coyurqui, impulsando el tema de la crianza de gallinas acá dentro de nuestro distrito de Coyurqui. Perfecto. Perfecto, ingeniero César Augusto. Bueno, seguramente va a ser muy exitoso este Festival de las Gallinas Felices ahí en el distrito de Coyurqui. Por favor, su invitación finalmente para toda la provincia de Cotabambas para que puedan asistir mañana, 8 de octubre, aprovechando quizá un poquito el feriado también. Sí, licenciado, elegimos esta fecha para que también sea de repente año tras año ya nuestros hermanos productores organizadamente, las diferentes asociaciones puedan seguir impulsando este tema de la crianza de gallina y la venta de gallinas con los diferentes potajes y los diferentes potajes dulces también. Este 8 les invito a todos los hermanos del distrito de Coyurqui, a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas, a que puedan venir y poder apoyar y dinamizar la economía de nuestros hermanos agricultores. Y no solamente es la venta de potajes, sino la venta de pollos también, la venta de huevos, y también habrá juegos gincanas dentro de las personas que van a venir a participar, los cuales van a ser acreedores de algunos presentes que tenemos, ¿no es cierto? Y de esta manera, que este día sea un día festivo, un día familiar, un día feriado, que podemos venir a partir de las 10 de la mañana a la plaza de Coyurqui para que puedan disfrutar de este Festival de las Gallinas. También habrá música en vivo. Entonces, hermanos de Coyurqui, les invitamos para el día de mañana, 8 de octubre, para este gran Festival de las Gallinitas Felices. Hermanos, a ustedes también les invito, gracias Radio, a su emisora, Radio Surpuy, por siempre, por estar pendientes de nuestras actividades en el distrito de Coyurqui. Perfecto, ingeniero César Augusto. Bueno, éxitos en este Festival de las Gallinas Felices el día de mañana. Están todos cordialmente invitados, toda la provincia de Cotabambas, el mayor de los éxitos. Nos vemos pronto. Gracias, licenciado. Un saludo grande. Gracias, hasta luego. Bueno, 7:35. Mañana el Festival de las Gallinas Felices. Creo que no va a haber caldo de gallina. A ver, productos, ¿no? Va a haber productos, huevo. El huevito, ¿no? Que se está comercializando, ¿no? Pero sí también dijo que iba a haber gastronomía, ¿no? Bueno, de repente por ahí un caldito de gallina. ¿No? Están todos invitados al Festival de las Gallinas Felices mañana. Bueno, qué bueno que estén ya también vendiendo sus huevitos en Cusco, ¿no? Como ha dicho, ¿no? Los productores. La intención es que todos tengan alguna gallinita ahí en el distrito de Coyurqui para que puedan generarle pues este alimento básico y proteico que es el huevo. Una gallinita por vivienda, dicen, ¿no? Sí, una gallinita por vivienda. Sí, pues. Y te acuerdas que hace años atrás, Chichirico, también debes saber, bueno, tú despertabas con el canto de un gallo, ¿no? Claro. Ahora ya no hay gallos. Ya no cantan los gallos. Antes yo me acuerdo, sí, pues, pero esa intención está buena en la Municipalidad Distrital de Coyurqui, ¿eh? Están dotando de una gallinita a cada vivienda. Dicen, cada vivienda tiene que tener su gallinita. Bueno, y esto va a generar, pues se va a reproducir, porque pueden empollar o de repente comercializar sus huevos. En fin, o sea, buena idea, ¿no? O sea, la idea es que también se dinamice la economía y los productores, o sea, la gente pueda, aparte de consumir, pueda también de repente comercializar los productos que salen de las gallinitas. Hablamos específicamente de los huevos. Chena, Huequecuna, Panecuna, 7 de la mañana ya con 36 minutos estamos en el informativo Huillarico y por supuesto llevando adelante la presente emisión de hoy 7 de octubre, ¿no? Mañana es feriado. Mañana es feriado por el combate de Angamos, ¿no? Conmemorando a nuestro héroe nacional Miguel Grau. Y Seminario. Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, que hay muchas historias, leyendas, anécdotas, en fin, sobre cómo era Miguel Grau, pues, y lo que hizo con, en ese tiempo, nuestros enemigos, ¿no? Los chilenos. Pero para esto vamos a hablar un poquito de historia con Fred Arredondo, ¿no? Que él, bueno, tiene mucho mayor conocimiento sobre el combate de Angamos y también sobre este héroe que tenemos aquí, que es Miguel Grau. Fred, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fred. Buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana en Radio Surpuy. Un saludo. Y efectivamente, el día de mañana se celebra, muy al contrario de otras fechas, se celebra una derrota, ¿no?
una derrota en la cual los chilenos hunden y prácticamente victimizan a nuestro héroe Miguel Grau. Y entonces la figura de Miguel Grau es para nosotros casi como un caballero medieval que tiene todos los valores. Él era bastante católico y él era incluso antes de ir al combate de Angamos, fue a la iglesia, se confesó y él siempre decía: si el Huáscar no vuelve al Callao, quiere decir que yo tampoco vuelvo. Desde niño, él fue prácticamente hecho en la mar. Cuando su padre, que era un soldado colombiano, conoce a su mamá en Piura, a Dolores Cabero, a su mamá, seminario, seminario, la mamá de Grau ya tenía otro matrimonio, hijos en otro matrimonio, con otro soldado colombiano, el cual se había ido a la guerra y no volvía. Ahí conoció al colombiano Grau, que era el papá de Miguel Grau. Y de pronto tienen 4 hijos y vuelve el esposo anterior de su mamá y se va. Y prácticamente desde niño él se queda solamente con su padre, él y sus hermanos con su padre. Y a la edad de 9 años se aventura al mar como ayudante, prácticamente en un barco de cazadores de ballena. Y así crece hecho y forjado en el mar. Después pertenece a la Armada Peruana. Por un hecho de rebelión pasa a la Marina Mercante norteamericana. O sea, era un hombre que sabía mucho sobre los oficios del mar. Cuando llega el momento en que España intenta recuperar el dominio de estas tierras, hacen como una confederación chileno-peruana y pelean en el combate de Aptao. O sea, se combinan los chilenos y los peruanos contra España. Luego llega a ser congresista del Congreso del Perú. Y por entonces, pues, el Congreso no era como ahora, que tiene una imagen paupérrima frente a la población. El Congreso tenía el honor, más bien, de tener un personaje como Miguel Grau como congresista. Se casa con Dolores Cabero, tienen 4 hijos, de los cuales mueren 2 de niños. Y él le escribe una carta. Y en el combate, por ejemplo, de Iquique, hunde un barco chileno y mata, estima a Prat, a un militar chileno, y él mismo le envía una carta de pésame a la viuda de Prat, a la viuda de su enemigo. Él mismo le envía una carta, y esto le vale el apelativo de Caballero de los Mares. Y es bastante llamativa, digamos, esta anécdota, porque en algunas ocasiones he llegado a ir a Chile, a varias ciudades. Yo puedo asegurar que hay más calles en Chile que se llaman Grau que acá en Perú. Lo reconocen mucho en Chile, la figura de Miguel Grau. Y bueno, la batalla de Angamos ya sería
además contar, porque todos sabemos, la reflexión final es que Miguel Grau ha sido un héroe en todo el sentido de la palabra. Como persona, como patriota, tuvo un amor profundo por el Perú. Y así, nosotros en nuestra vida cotidiana podemos llegar a ser héroes, porque ahora los enemigos son diferentes. Los enemigos son la ignorancia, la delincuencia, la corrupción. Y podemos luchar día a día contra esos enemigos de nuestra patria. Por ejemplo, cuando un policía nos para y nos pide una coima, el coimero no solamente es él, el que falla, el que comete un delito, no solamente es él, sino nosotros también. Por los profesores que acuden y prácticamente dejan abandonados, les dan tareas, ¿no? Entonces, eso es parte del día a día. Nosotros que trabajamos como empleados públicos, buscar de hacer siempre lo correcto, buscar lo mejor por nuestra sociedad, por nuestro distrito, por nuestra provincia y por nuestra patria. Ese es el mensaje de este día, queridos compañeros que me han dado la oportunidad en este día. Perfecto, muchas gracias Fred Arredondo, hablándonos, reflexionando un poco por el día importante que tenemos mañana de conmemoración. Hablamos de el combate de Angamos, el Día de la Dignidad Nacional. Hasta otra oportunidad, Fred, estamos en contacto. Gracias. Perfecto. 7 de la mañana ya con 44 minutos, 7 con 44 minutos en el informativo Villarico, y vamos al detalle de más informaciones, amigos oyentes. Más adelante se viene, estamos tratando de contactarnos con nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Mara, porque mañana pues están conmemorando un aniversario más importante de distrito que tiene nuestra provincia de Cotabambas, para que nos alcancen detalles de las actividades conmemorativas. Mientras tanto, amigos oyentes, es importante destacar este acuerdo de un compromiso en función de una mesa de diálogo en el distrito de Chalhuahuacho. Precisamente Minera Las Bambas puso en marcha ya un programa integral de capacitación técnica y profesional orientado a fortalecer las habilidades de los pobladores de diversas comunidades del distrito. Más de 130 participantes se han inscrito en este proceso formativo que se está desarrollando durante 3 meses bajo la conducción de instituciones especializadas. Hablamos de Senati, hablamos de ESAN, son instituciones de prestigio a nivel nacional, y que este programa está contemplando además aspectos teóricos y prácticos en manejo de maquinaria pesada y soldadura, ¿no? Esta alianza, reitero, lo está desarrollando junto a Senati y ESAN, ¿no? Bueno, en esta oportunidad se desarrolla esta actividad. Y por supuesto la felicitación del caso a los 130 participantes capacitándose. Esto nace gracias al proceso de diálogo que se tiene con el distrito de Chalhuahuacho. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos, y vamos a hablar también, por supuesto, sobre la mesa de trabajo que se va a instalar con respecto al tema o al problema actual que están atravesando los transportistas de nuestro país, sobre todo de la capital. Estos acuerdos que se han llevado a cabo en una mesa, y tras 3 horas de diálogo entre el gobierno y los transportistas de Lima y el Callao, han acordado suspender el paro y formar una mesa de trabajo el 14 de octubre, todavía de acá 7 días, para abordar el tema de extorsiones con medidas de apoyo a víctimas y seguridad. Tras casi ya 3 horas de conversaciones, los representantes del gobierno y también los gremios de transporte público firmaron un acta que pone fin al paro convocado por 24 horas. Pero hoy en la mañana varios transportistas no han salido a trabajar. No sé si por temor o porque quieren continuar con la lucha, pero no han salido a trabajar. Ojo, el acuerdo que están firmando incluye la instalación de una mesa de trabajo permanente para abordar la ola de extorsiones y ataques al crimen. La paralización acatada mayoritariamente en el norte y este de la capital ha generado caos, bloqueo, incomodidad en el ciudadano a pie que necesitaba llegar a su centro de trabajo o a la institución donde estudia, ¿no?
El primer ministro Eduardo Arana, quien lideró la reunión junto a los ministros de Economía, el señor Raúl Pérez, y también del Interior, el Carlos Malaver, que este señor es un desastre, que no ata ni desata por la seguridad nacional. También ha estado el ministro de Transporte César Sandoval, que enfatizó durante la conferencia de prensa posterior que el diálogo es el preámbulo para poder llegar a acuerdos estables, ¿no? Bueno, los acuerdos se los digo rápidamente: instalar una mesa el día martes 14 de octubre. Segundo, el Poder Ejecutivo se está comprometiendo a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas. Tercero, el Poder Ejecutivo se compromete a coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de las unidades de flagrancia, así como también el fortalecimiento del bloqueo de las líneas de celular en centros penitenciarios. Cuarto, los firmantes se comprometen a poner en marcha sus mayores esfuerzos y trabajar de manera conjunta a fin de evitar la implementación de acciones que afecten al normal desarrollo del servicio de transporte. Y bueno, en tal sentido, las medidas que se propongan pasarán por una coordinación previa entre las partes. Y quinto, se acuerda no continuar con la medida de paralización llevada a cabo el día lunes 6 de octubre y restablecer los servicios de transporte urbano con normalidad a partir del 7 de octubre. Esos son los acuerdos a los que se han llevado el día de ayer. Seguramente muchos transportistas no están contentos. Como les digo, la mesa recién se va a instalar el 14 de octubre, de aquí a una semana. Y ahora yo me pregunto, ¿quién va a cuidar a los transportistas durante estos 7 días, donde seguramente más de uno va a seguir siendo extorsionado, amedrentado, y Dios no quiera, pero quizá continúen los asesinatos a los transportistas en la capital? Bueno, así está la situación en la capital de la República con los transportistas. Realmente mucho dolor, ¿no? Genera pues la pérdida ya de... Bueno, habíamos dado el dato, ¿no? Más de 40, involucrados básicamente con este tema del sicariato, la extorsión. Bueno, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Hay un proceso de diálogo que se va a implementar, pero aparte del diálogo propiamente se necesita acciones, ¿no? Acciones inmediatas de parte del Estado peruano para poder combatir y tratar de erradicar esta situación lamentable que viene pasando los transportistas y que son objeto de muerte por algunos sicarios y extorsionadores que en algunos de los casos no son nacionales, sino del extranjero. Bueno, así está la situación. Vamos con más noticias. Están hablando también de Vladimir Cerrón y los 2 años que sigue siendo prófugo de la justicia. ¿Cómo lo hace? No se sabe. Muchos dicen que por ahí tiene sus contactos, sus conocidos, y que Vladimir Cerrón siempre sabe cuándo lo van a ir a atrapar y se fuga. ¿Quién le pasará la voz? Sabe Dios. Bueno, lejos de cumplir la prisión preventiva, Vladimir Cerrón se exhibe en redes y indican hasta presentará un libro. El ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, cumple hoy 2 años sin responder a la justicia, 24 meses, 104 semanas y 730 días de estar ausente y no afrontar los delitos que se le imputan. El más latente es el caso de los presuntos aportes ilícitos de Perú Libre, hecho por el cual recae pues una orden de captura. Desde el 6 de octubre del 2023 no se sabe nada de su presencia física luego de que fuera condenado a más de 3 años por el caso Aeródromo ¿Dónde Huanca. estará Vladimir Cerrón? Se preguntan muchos. Parece que está cerquísima nomás ahí a Palacio de Gobierno, porque para enviando sus mensajes. Dices que incluso va a lanzar un libro. Imagínense, o sea, está escudado pues por parte Aquí de lo que han gobierno. dicho es que Clarísimo está. El error que ha cometido el monstruo, extorsionador, criminal, el monstruo, el error que cometió es salir del Perú, dicen. Porque si se quedaba en Perú no lo atrapaban, la policía no lo atrapaba nunca, pero como se fue a otro país, ahí la policía de otro país sí lo ha atrapado, y es por eso que dicen que Vladimir Cerrón está en el Perú. Sí, pues, está en el por acá. Perú y ya está manejado todo para que no lo agarren. No, está escudado también, pues, ¿no? Vladimir Cerrón, está clarísimo eso, ¿no? ¿Se acuerdan del caso del cofre? Claro. ¿No? ¿Qué hacía el carro ahí de la presidenta en Ica? Bueno, tantos anticuchos con la mandataria de la nación, realmente tendrá que responder en su momento, tendrá que hacerlo. Vamos con más informaciones, amigos oyentes, y el juez Leodán Cristóbal Ayala comenzará la denominada etapa intermedia del proceso sobre la audiencia que se ha programado para hoy a las 3 de la tarde
en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. El Poder Judicial programó para ayer lunes y también hoy el inicio de la audiencia de control de acusación fiscal presentada contra el expresidente Ollanta Humala Tazo y su esposa Nadine Heredia y otras 21 personas por el caso Gasoducto Sur peruano vinculado a Odebrecht en una audiencia virtual de carácter inaplazable a realizarse desde las 3 de la tarde. El juez Leodán Cristóbal Ayala va a comenzar la denominada etapa intermedia de este proceso penal, en el que deberá realizar una revisión de esta acusación fiscal y también resolver observaciones y pedidos que presenten las partes procesales involucradas a fin de establecer si se cumplen los requisitos que establece la ley para que este caso ingrese a la etapa de juicio oral. Es otro proceso contra Ollanta Humala que... Más añitos, ¿ah? Lo hemos visto bastante canoso ahora en la foto, ¿no? Sí, ya está ya en bajada Ollanta Humala, sí. La preocupación también seguramente lo tiene así, ¿no? 20 años de pena privativa, está imagínate. Viejito ya. ¿Cuántos años ya Ollanta Humala? 60, más de 60. Debe tener 60 años, yo creo, sí, 60 años. Pero parece ya de más, ¿ah? Sí, parece la promo de PPK. Imagínate que son 20 años más y ya saldría de la cárcel a los 80, prácticamente vejestorio. Pero bueno, pues, no ha podido responder sobre este proceso del Gasoducto Sur. Y bueno, la condena está ahí. Tendrán que asumir nomás su responsabilidad, precisamente Ollanta Humala. Y Nadine, ¿dónde está? En Brasil, tomando caipirinhas. Río de Janeiro. Sí, está en Brasil, ella asilada ahí políticamente, bien, así que ella no se preocupa, ¿no? Ha dejado su cosito ahí. Con algunos días de playazo. Sí, seguramente. ¿Y el cosito? Cosito está ahí en la cárcel, 1 hora al día sale al patio. Lo mismo pasa con Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo también. Pidiendo su liberación, ¿no? De que él no es el culpable. Y su esposa, digo yo, ¿dónde? En Cancún, ¿no? Bien, ¿eh? Siete de la mañana con 54 minutos en el informativo Guillarico. Bueno, vamos con más noticias de actualidad en nuestro país. Tenemos aquí, por supuesto, también las declaraciones de algunos dirigentes transportistas que dicen que el país se está desangrando y la frialdad de la presidenta no va a evitar que estos extorsionadores disparen. Y lo que sorprende, Williams, es las declaraciones de la presidenta, ¿no? Sí. Como si no abriendo los papelitos de extorsión se va a acabar la ola de crímenes. Si es que no contestando una llamada telefónica de un extorsionador se va a acabar, pues que estén asesinando a los choferes de los buses. Bueno, es realmente increíble, ¿no? Lo que puede decir nuestra presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. Parece que hasta ahí no me alcanza el discurso, ¿no? Si no le elaboran un discurso... Sí, no da para más la señora, ¿no? Apela pues a cosas tan básicas como decir que no abras, si te mandan un mensaje de extorsión, no abras el mensaje, no pasa nada. Estás mentira, pues. No sé dónde vive la presidenta de la República realmente. Bueno, tienen que prepararla mejor para que por lo menos pueda declarar a la prensa y decir las cosas como son. Y se tienen que tomar acciones de parte del Estado. Decisiones políticas se requieren, señora presidenta. Además también, sobre todo, tener ministros que tengan capacidad de gestión. Muchos ministros prácticamente dan vueltas, viajan de uno a otro lugar tratando de llevar cositas, hacer presencia para que puedan justificar, ¿no? Su sueldo, justificar su trabajo. Pero no es así, se necesitan decisiones más trascendentales, estratégicas a nivel nacional. Y eso no está pasando en este gobierno. Bueno, muchos dicen que ya, pues está de bajada este gobierno del PPK, en este caso del lápiz, ¿no? La señora, gobierno del lápiz. Sí, claro, por supuesto, pues. Su vicepresidenta era, ¿no? 7 de la mañana con 56 minutos. Y ojo, se vienen las elecciones en el año 2026. Espero que estés preparado para elegir bien a las personas que nos van a representar. Por favor, te lo pedimos. Por favor, investiga bien por quién vas a votar. Pero ha salido la jefa de la RENIEC, la señora Carmen Velarde, y ha anunciado que el padrón electoral cerrará el 14 de octubre y será publicado en físico en zonas alejadas. La señora Carmen Velarde, que es la jefa de la RENIEC, destacó el trabajo conjunto con otras instituciones, entre ellas el Poder Judicial y también el Ministerio de Salud, para depurar el padrón de ciudadanos que podrán votar en las elecciones 2026. Estamos tan solo a una semana ya del cierre del padrón
para estas elecciones, y Carmen Velarde ha expuesto ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República los avances en la depuración del registro de ciudadanos que estarán habilitados para poder votar en los comicios de abril del próximo año. No falta casi nada. Sí. Y durante esta sesión, Velarde señaló que este proceso se desarrolla de manera conjunta con otras instituciones y precisó que los ciudadanos podrán actualizar sus datos, ojo, hasta el 14 de octubre. Les queda una semana, fecha en la que se va a cerrar ya el padrón electoral, y agregó también que el registro será publicado en formato físico en zonas alejadas del país. Si yo he cambiado de domicilio, tengo hasta el 14, ¿no? Hasta el 14 para de poder octubre. Declarar. Sí. Con razón, las colas ya están inmensas en el Renieja. ¿Cómo le llaman esto? Los votos golondrinos. ¿No? Los votos golondrinos. Creo que el Renieja incluso está atendiendo los domingos. Sí. Porque la vez pasada pasé por la ciudad del Cusco, ahí en Avenida del Sol está el Renieja y está con unas colas, y era domingo. Dije, qué extraño, domingo. Pero bueno, debe ser de repente por estos temas, porque tienen hasta el 14. Atención, amigos, los que han cambiado de domicilio, los que de repente o viajaron por temas de trabajo a otro lugar y ya se quedaron, tienen que cambiar su domicilio legal y tienen que hacerlo, solamente tienen hasta este 14 de octubre, ¿no? Sí. ¿Sabes, Chinchilicua? Y bueno, ahora hay facilidades también para sacar el DNI electrónico, ¿eh? Ahí creo, digamos, como una oferta, una promoción para que saques tu DNI electrónico, puedas actualizar tus datos, tu estado civil, tu dirección, todo, ¿eh? A través del DNI electrónico, que va a ser el documento oficial. Ya no va a haber el DNI amarillo, ¿no? Ni el azulito. Ya todo va a ser DNI electrónico. Me parece bien. Tienen que actualizarlo. Aprovechen que hay promoción, ¿eh? Está baratito. Solo que las colas nomás, pues inmensas colas, porque todos seguramente van a ir. Sí, pero justo vi una noticia que podías tramitarlo ya por la web para no hacer estas colas. ¿Ah? ¿Así es posible? Sí, con un escaneo facial, todo ya con alta tecnología ya se puede realizar. Vamos a averiguar, a ver, amigos oyentes, si les vamos a dar ese alcance. También sería interesante, para que ya no estés yendo a hacer colas, puedes hacer tu trámite desde la comodidad de tu casa. Claro que sí. 7 de la mañana con 59 minutos. En breve entramos con el bloque deportivo y después con Lisbeth Saldívar, con las primeras planas de los principales diarios de nuestro país. Pero mientras tanto, vamos con más información para todos ustedes. Y bueno, también se viene lo que es el recorrido de las procesiones por el Señor de los Milagros. Bueno, esto es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, pero más fuerte se siente en la capital, ¿no? En la ciudad de Lima, y también, por supuesto, en el Callao. La Sagrada Imagen del Señor de los Milagros va a salir nuevamente este octubre por las calles de Lima y seguramente por las calles de todas las provincias de nuestro país. Seguramente también aquí en el distrito de Chalhuahuacho también va a haber un recorrido del Señor de los Milagros. Pero bueno, se está destacando la visita al Callao luego de 22 años. Imagínese usted, luego de 22 años se va a estar visitando el Callao. La Hermandad del Señor de los Milagros ya ha dado a conocer los 6 recorridos procesionales que realizará la venerada imagen del Cristo Moreno. ¿Has tenido oportunidad, William, de ir a una procesión del Señor de los Milagros en Lima? No, en Lima no, pero vi nomás que es multitudinario. Sí, multitudinario. Cantidad de gente. Y se siente una energía bastante peculiar, ¿eh? Cuando ves pasar la imagen frente tuyo. Sí, pues. Se siente algo especial, ¿eh? A mí me tocó ir con mi abuelita en aquel momento, hace unos 6, 7 años aproximadamente. Y bueno, hay gente, mucha gente que es devota, pero al momento de que pasa la imagen sientes algo diferente, ¿eh? A mí me sorprendió muchísimo. Bien, sí, por las feligresías, ¿no? Y precisamente ya salió el Cristo Morado, ¿no? El domingo fue su primera procesión, entiendo. Sí. Y se va hasta el Callao, entonces. Se va a ir hasta el Callao. Históricamente, no ha ido hasta esta localidad, hasta estos lugares, pero bien por el Cristo, le llaman, ¿no? El Cristo de Pachacamilla también allá en Lima. Y bueno, en el país también ya se ha acostumbrado que en el mes de octubre sale el Cristo Morado, en este caso el Señor de los Milagros, por diferentes puntos del país. 8 de la mañana con 1 minuto, vamos ahora sí al bloque deportivo, aquí en el informativo Guillaricui. En Guillaricui, Surfu y Deportes.
8:02 rápidamente con la información deportiva. Bueno, Alianza Lima está poniendo condiciones. Dice, ¿qué necesita lograr Néstor Gorosito para renovar? La continuidad del director técnico de Alianza Lima no está asegurada en el cuadro blanquiazul, a pesar de llegar a un acuerdo verbal ya semanas atrás. Alianza Lima ha entrado ya en crisis. ¿Sabes? Yo me acuerdo que hace, un mes era, pues, un mes cuando dijo, estaba en competencia, ¿te acuerdas que de la Sudamericana, era, ¿no? pues, lo mejor que tenía la Alianza, lo mejor que le había pasado a la Alianza Lima en los últimos años con un técnico, y que habían ratificado su presencia hasta el 2026, garantizado, incluso antes de que culmine el campeonato, ya le habían asegurado su contrato, ¿no? Sí, pero bueno, ahora no se sabe, y es por la mala campaña que está teniendo Alianza Lima, pues, en los últimos partidos, y bueno, tras perder ahora hace poco con Alianza Universidad en Huánuco. Y este resultado ha determinado que se ubica Alianza en el 6º lugar a 12 puntos del líder, que es Universitario, por lo cual pues el torneo clausura ya es una chance remota, ¿no? Y bueno, a pocas semanas de que acabe ya el clausura, la posible renovación del profe de Néstor Gorosito ya es un tema que se habla con fuerza en la interna de Alianza Lima, aunque tras los malos resultados la historia cambió, es decir, ya no es seguro que continúe la era del director técnico argentino. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Pero yo creo que en el tema de la Alianza Lima es más que futbolístico, son estados de ánimo, ¿eh? Se han cansado, pues, de jugar tantos partidos internacionales, ¿no? Con el torneo local. Y como ya se van alejando también de la punta, con su clásico rival todavía, que es el Universitario, entonces como que ahí ya se apagaron los ánimos de los jugadores, como que ya no quieren jugar, el desánimo, pero eso tiene que manejarlo precisamente el comando técnico, ¿no? Tienen que nuevamente impulsar este tema. Y por supuesto también garantizar de que todavía se tiene campeonato para largo, porque podrían asegurar una Copa Libertadores sin ningún problema, ¿no? En la Alianza Lima. Bueno, y le han puesto una condición a Gorosito, ¿eh? Si es que quiere continuar en Alianza. Le ha dicho que si quiere continuar tiene que quedar entre los 3 primeros puestos. ¿Llegará? No pero creo. todavía llega, o sea, ¿Sí? lo que pasa es que ¿cuántas fechas faltan? 6. 7. 7, ¿no? 7 fechas. Estamos hablando de 21, 7 por 3. 21 puntos. 21 puntos. Pero bueno, no sé, no sé. Y mira, incluso haciendo 21 puntos, digamos, llegas a una suficiente, hasta el segundo lugar, porque está peleando la posición con el Cusco FC todavía. Entonces, podría darse, pues, no, lo que pasa es que es un tema de ánimo, nomás en la Alianza Lima. Vamos a ver qué pasa, aunque quien está bien posicionado y por supuesto en este torneo hizo un campañón es sin duda el Universitario de Deportes, que se consolida en el primer lugar de la tabla de colocaciones, aunque tendrá un escollo este fin de semana al enfrentar al en este caso al Sporting Cristal. Luego de eso ya las cosas están ya claras, ¿eh? Podría campeonar el Universitario incluso 3 fechas antes de que culmine el torneo, podría darse. Todo depende también de los resultados. Bueno, y vamos a hablar ahora de la selección peruana, que ya empezó sus entrenamientos pensando en el duelo que tiene ante Chile, y hay nueva gente. Acá vamos a detallar algunos de ellos. Con la presencia de 20 futbolistas, la selección ya empezó sus entrenamientos en la Videna, con miras al partido de este amistoso con Chile. Va a estar Felipe Chávez, no lo conozco, creo que nadie lo conoce, pero Felipe Chávez está convocado, es del Bayern Múnich, jovencito él. Otro que va a estar también por aquí, ¿cómo se llama este? Que no los conozco, William, son totalmente nuevos, ¿ah? Pues, ¿Sawyer puede ser? Sí, no sé, no los conozco. Muchacho, creo que es el del Melgar, que ha sido convocado también. Pero hay varios nuevos, ¿ah? Hay muchísimos nuevos que desconozco. Ya. Bueno, Alex Valera y Anderson Santamaría están ahí. Pero ¿Y Valera está? ¿Va a jugar? Eso es lo que me sorprende. ¿Va a jugar? Porque Valera está con una lumbalgia. Está con un problema muscular, ¿no? Sí. Miguel Araujo también va a estar entre los emblemáticos, convocado. ¿Quién más va a estar? Noriega debe ser entre otros. Sí, Noriega también va a estar, por supuesto. Eric Noriega, del Gremio, ¿no? Claro, del Gremio. Extrañamente no lo convocaron a Tapia. No está Tapia, ¿no? No, tampoco está Peña, Sergio Peña, que también dijo, no sé por qué no me convocaron, yo estoy listo para estar en mi selección, pero bueno, son decisiones de Barreto, nuevo técnico interino de la selección nacional. Bueno, ha salido Manuel Barreto también a decir que Alex Valera no será desconvocado. Dice que tiene un compromiso con la selección peruana, pero si está un poco lesionado, ¿cómo va a jugar? Me pregunto yo. No, bueno, lo tendrán ahí seguramente en el grupo, ¿no? De repente no juega, pero lo va a tener en el grupo. Pero ahí tiene también
Y hablando de otro convocado, de repente que debería asumir ya su rol, es precisamente Ramos, ¿no? También. Luis Ramos, que sí ha sido convocado. Sí, entiendo que sí está. Jugador de ex Cusco Fútbol Club. Claro. ¿No? Y ahora tiene ya 9 goles en el torneo de allá en Colombia. Sí. Está haciendo goles, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que todo eso se tiene que traducir a jugar en una selección y hacer goles también en la selección, ¿no? Lo que pasa es que estamos carentes de gol en nuestra selección peruana. Bueno, acá están los convocados. Ya Chinchilico ha hecho su tarea y nos ha mandado la lista de convocados. Se la vamos a leer para que usted nos diga si los conoce o no los conoce. ¿De quién se trata, no? A ver, en los arqueros tenemos a Pedro Díaz del Cusco Fútbol Club. Sí, buen arquero. ¿Buen arquero? Sí. Diego Enríquez del Sporting Cristal. Diego Romero del Banfield, que Diego Romero era arquero de Universitario de Deportes, Claro. ¿no? Pero ahora se la llevaron. Yo te digo, el mejor portero, digamos, que juega con los pies, será pues ahí Pedro Díaz. O sea, extraordinario, ¿Sí? pase, claro, porque el Cusco FC, si tú te has dado cuenta, juega Ratoneando, desde atrás, ¿no? Ratoneando ahí. Y el arquero juega un papel importante y es Sí. el mejor portero que juega con los pies en el fútbol nacional. Bueno, por ahí de repente tenéis su convocatoria. Bueno, vamos a ver. En los defensas tenemos a Miguel Araujo del Sporting Cristal, Anderson Villacorta de Mineros de México. Lo tenías en el radar. No sé quién es, pero bueno, disculpen la ignorancia. Renzo Garcés, a él sí lo conozco, Claro. del Club Alianza Lima. Anderson Santamaría de Universitario de Deportes, que está haciendo un campañón en la U. César Inga también de la U. Matías Lazo del Fútbol Club Melgar. Cristian, ¿qué tal ese Matías Lazo? ¿Lo has visto? Sí, es muy buen muchacho, de buen biotipo. Bueno, está bien que den oportunidad a jóvenes, sobre todo también de clubes digamos, de provincias, ¿no? Cristian Carvajal del Sport Boys, Marcos López, ya que lo conocemos también, mediocampistas Eric Noriega, está Jesús Pretel de Sporting Cristal, Martín Tavara del Sporting Cristal, Jesús Castillo de Universitario, Felipe Chávez del Bayern Múnich. ¿Lo conocías Felipe Chávez? Claro, la sub-20, no, vino, pero Chemo después le dijo que no, todavía no. Es muy bueno, ha alternado con el primer equipo del Bayern en partidos amistosos, no oficiales. Ahora está en la reserva, creo que del Bayern. Bueno, Jairo Concha, que lo conocemos también, Alex Valera, Luis Ramos del América de Cali, Juan Pablo Goicochea del Platense, está Max Loren Castro también de Sporting Cristal, Kevin Quevedo también conocido de Alianza Lima, Kenji Cabrera también. Kenji Cabrera estaba en el Melgar, si no me equivoco, Ahora ¿no? está en el Vancouver. Ahora está en el Vancouver, si lo han llevado. Está Brian Reina del Belgrano y Joao Grimaldo, que está actualmente en Riga, ¿no? Es un equipo del Leti, no sé. Sí. Pero bueno, esos son los convocados que este viernes a las 6 de la tarde van a estar jugando el amistoso contra Chile. Nuevos chicos, ojalá que hagan algo. Pues este viernes entonces el partido de la selección peruana que va a enfrentar a Chile, ¿no? En un clásico, digamos, pero básicamente un clásico de un amistoso que se da entre estas dos selecciones. Y se cayó el tema de Rusia, ¿no? ¿Te acuerdas que había 2 partidos y el otro partido se iba a jugar contra Rusia? Sí, pero no quería, no sé qué ha pasado. No sé, pasó algo ahí y se dejó de lado este partido, que hubiese sido interesante, un partido internacional precisamente para nuestra selección nacional. Punto final al bloque deportivo, 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos con las portadas de los principales diarios. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho con 10 minutos, momento de las portadas de los principales diarios con nuestra colega y amiga Lisbeth Saldívar. Liz. Cabina número 3, ¿cómo estás, Lisbeth? Buenos días, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, William? ¿Cómo están, Gonzalo? Ahí la dupla, los escucho. Sí. Genial esa dupla. Después de mucho tiempo los escucho ahí. De vez en cuando. A Gonzalo y a William. Polémico y revelador. Revelador, de vez en cuando. Siempre es bueno. Sobre todo revelador. Revelador. ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? ¿Qué dieta? ¿Qué desayuno nos traes hoy? Oye, hoy día me antojé un cafecito, o sea, hace así ese cafecito, pasé por el kitchen y pues el olorcito me ha tentado y me tomé una taza de café, pero así dulce, como las abuelitas que te invitaban. Sí, y bueno, espero que ustedes se tomen también un cafecito mientras voy dando la noticia. Sí, vámonos a un cafecito reconfortador, cafecito pasado, convenciano, ¿no? Para poder estar más activos, por supuesto,
en el día. ¿Cómo está el clima por donde está usted, Lisbeth? Uy, el clima por acá, el astrosol sí salió, pero ahorita la nubecita está empezando a cargarse, Quizá más tardecita tengamos lluvia por acá, pero bueno, ya es época de lluvia y necesitamos la lluviacita de todas maneras para el campo, para empezar con nuestros sembríos. Perfecto, nos parece bien, porque también acá desde nuestra cabina cerquísima, Chalhuahuacho, tenemos sol radiante, pero ya con nubes algodonadas. Seguramente por la tarde también va a haber presencia de lluvia, siempre hay que tener mucho cuidado, y el llamado, por supuesto, a nuestros amigos oyentes. Vámonos con las primeras planas, Lisbeth. Claro que sí, vamos con las primeras planas, y bueno, información importantísimo que viene de nuestra región. Vamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac, nos trae en su portada para hoy. Promoción 2000 celebra a lo grande, todos están invitados, dice, hoy en el Gran Pasacalle. Las celebraciones continúan por el 136 aniversario de la institución educativa emblemática Miguel Grau. Ayer, lunes 6 de octubre, se realizó la tradicional clase del recuerdo, un emotivo reencuentro entre exalumnos y sus recordados maestros. Entre los docentes asistentes destacaron Violeta Caituiro, Lucho Bravo, Nelly Ramírez, Mari Hurtado, Francisco Castañeda, Félix Atao y Rubén Cervantes, quienes compartieron anécdotas, enseñanzas, memorias que evocaron los mejores años de vida escolar. ¡Qué genial! Hoy algún día haré sueño con hacer esta clase seguramente del recuerdo. Ojalá que los años todavía me acompañen. Mientras tanto, parte superior de este diario encuentran sin vida a Jorge César Martínez Flores, el chino, esto en el río Pachachaca. Nuevo incendio forestal en el sector de Huarcoy, causó alarma en la población. Estamos hablando de Cotabambas, en nuestra provincia de Cotabambas. Continúa este tema de los incendios forestales. ¿Cuándo cesaremos, no? Por otro lado, el diario Chasca Apurímac para el Mundo nos trae también su portada. Colegio Miguel Grau celebra su 136 aniversario. Como parte central de la programación, hoy martes se llevará a cabo el tradicional Gran Pasacalle, alegórico que recorrerá las principales arterias de la ciudad. Esta actividad que, como cada año, pues congrega a toda la comunidad educativa. Contará también, dice, con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia, exalumnos, llegados desde diversos puntos del país, demostrando así el profundo arraigo y orgullo por su alma mater. Creo que el Guillermito también salió de este colegio, si no mal recuerdo. No sé, debe ser de las promociones 70, más o menos, algo así, calculo, Vamos con otro titular de este diario, el Chasca Apurímac. DREA y Minedu impulsan transformación de la gestión escolar con talleres regionales. En Apurímac, SUNAT pone en la mira a las plantas de procesamiento de minerales de origen ilegal. Cuidadito, en Abancay encuentran sin vida al ciudadano desaparecido en el río Pachachaca. 8:15, vamos con otros diarios que también ya están en circulación regional y nos vamos hasta la vecina región de Cusco. Está el diario El Cusco. Las captaba, dicen redes sociales, luego las invitaba a salir para luego apropiarse de sus pertenencias. Sentencian a sujeto que estafaba a las mujeres en Cusco. Cuidado, prima, que caigas en ello. Ahora el galán del barrio pasará, dice, 25 años y 12 días en la cárcel por delitos cometidos como jóvenes o contra jóvenes féminas en la ciudad imperial. Esta sentencia utilizaba, dice, somnífero en las bebidas para luego robar especialmente celulares, dinero en efectivo a sus incautas víctimas. Todo un galán, pues él seguramente se presentaba por algún lado, por ahí la prima se lo cruzó, yo creo que por la plaza de Cusco. ¿Quién sabe? Deben investigar extraño retiro de materiales de construcción en Calca. Ciudadanos han presentado denuncias de la Contraloría sobre el extraño retiro de fierros de construcción del interior de la institución educativa Belén de Calca. Residente de obra y almacenero deben esclarecer los hechos. ¿A dónde estarán llevando ese material, no? ¿Dóndecito habrá faltado? Seguramente para la casita para terminar. Mientras tanto, parte superior de este diario, gobierno pide no contestar mensajes para evitar extorsiones. ¿Qué tal
¿Qué tal situación de la señora presidenta? Usted no responde los mensajes, ni las llamadas de números desconocidos. Ahí terminó la extorsión. Usted va a ser libre, ¿ah? ¿Qué le parece? Situaciones realmente encontradas las que ha dicho nuestra presidenta. Tu presidenta, mi presidenta, nuestra presidenta. ¿Qué vamos a hacer? Así es, pues. Iniciaron desmontaje de vetusto local de la Posta de 7 Cuartones. Intensas lluvias en el Brain provocan varias emergencias. Vamos con otro diario, el diario El Sol. Minería ilegal invade Machu Picchu. Mucha atención. En la reciente cumbre Perú-Min 37, expertos alertaron sobre cómo la extorsión ilegal amenaza el patrimonio inca, expone la debilidad institucional y frena el desarrollo sostenible de Cusco. Cuidadito con el patrimonio cultural. Dirección de Cultura ejecuta solo el 51.6% de su presupuesto a menos de 3 meses del cierre de año. Pese a las urgentes necesidades de conservación puesta en marcha, el valor del patrimonio cultural cusqueño, la Dirección Desconcentrada de Cusco no logra gastar los fondos asignados. Muy parecido a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, ¿ah? Por otro lado, policía interviene a 2 personas por presunto tráfico ilícito de drogas. Conductor de patrullero de Serenazgo que chocó, dice, contra camión y dejó un herido grave. Estaba borrachito, estaba ebrio. 8:18, vamos con otros diarios de circulación regional y nos vamos hasta la vecina región de Arequipa. El diario El Correo en su circulación regional lanzan orines, huevos a dirigentes, ataque por una ordenanza. Se ocultan, dice, en el anonimato para defender con violencia una norma regional que únicamente favorece a un sindicato. Mientras tanto, también este diario, la ciudad se alista para recibir a visitantes por actividades culturales. Por otro lado, también este diario, parte superior, Barreto empieza su ciclo en la rojiblanca o con la rojiblanca. 8:19, nos vamos con los diarios de circulación nacional. Y El Comercio para hoy, en su portada, nos trae información, mucha atención, masivo apagado de motores ante la ola criminal. Lo que ocurrió justamente ayer en la capital. Piden reparación civil de 1.000 millones en juicio de Susana Villarán. Mientras tanto, Vladimir Cerrón se vuelve a burlar de la justicia y está promocionando su libro en TikTok y probablemente haga toda una presentación de su libro. ¿Qué le parece? Y nadie dice. Vamos con otro diario, La República, la inverosímil propuesta de Dina Boluarte. Aviva el paro de transporte público. No contestes las llamadas ni los mensajes para acabar con las extorsiones. ¿Qué le parece, primo? Está bien, ¿no? Está bien, no hay que responder nada de nada. Si usted ve ahí en su teléfono algún número desconocido, no responda. Lo ha dicho la presidenta, por favor, ya está avisado, ¿ok? El gobierno demuestra una total falta de empatía y de liderazgo, respondió el dirigente así de Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos. Los delincuentes no mandan saludos, no, ellos nos mandan balas, anotó. Gremios de transportistas exigen reunirse con la presidenta Boluarte y el titular del Congreso, José Gerí, en busca de una solución a las extorsiones y el asesinato de conductores de microbuses de transporte público. Así está para hoy La República. Gestión que no sé. 8:21. Se contrae crédito al transporte y otros sectores acechados por extorsiones. Ante desborde de criminalidad se afecta capacidad de pago de transportistas y se eleva su riesgo ante bancos y financieras que les reducen préstamos en 677 millones este año. Restricciones crediticias se aplican, dice, a las empresas de todo tamaño. En el sector construcción, desembolsos bajan a 337 millones y en educación en 156 millones. Gestión también en su portada, transportistas en jaque por criminalidad y la inacción del gobierno.
Mientras tanto, también este diario nos trae en su portada. Cerca del 50% de trabajadores ya laboran de manera presencial. Vamos con otro diario, Perú 21, 8:22. La hora es importante, 8:22. Julio Velarde advierte que la sostenibilidad fiscal está en riesgo. Escuchemos al experto, dice así Perú 21 en su portada, y seguramente está desarrollado la nota para esta edición. Paro de transportistas en protesta por la inseguridad se sintió fuerte. Apagón de motores en Lima y Callao. Parte superior de Perú 21, Procuraduría pide a Villarán reparación de $180 millones. Mientras tanto, Trump cree que llegará a un acuerdo con Hamas. Vamos con otro diario, El Peruano. El Peruano, se cumplió meta de inutilización de dispositivos. Bloquean más de 1.5 millones de celulares usados en extorsiones. Presidenta Dina Boluarte asegura que esta medida continuará ejecutándose mediante un trabajo de inteligencia. Exhorta a la población a denunciar ante la Policía Nacional cualquier llamada con fines extorsivos. Mientras ahí lo han adornado ya sus declaraciones, obviamente, ¿no? Y está más bonito ya, presentable. Pero tiene mejor escenario global que el esperado. Mientras tanto, impulsan obras de agua y viviendas sociales. Así dice El Peruano para hoy. El diario El Correo, ya en su circulación nacional. Paro de transportistas tuvo un impacto en diversos puntos de Lima. Frenaron a la capital, dice así este diario. Mientras tanto, Julio Velarde destaca que Perú atraviesa un buen momento por alto precio de exportaciones. Asimismo, otro diario que tenemos entre manos es el diario La Razón. Paro pone en jaque a Boluarte. Transportistas paralizan Lima y dan ultimátum a Dina para hacer frente a extorsiones. Si no puede con la delincuencia, renuncie, señalan transportistas y Renovación Popular. Cientos de buses bloquearon principales vías de Lima y Callao y desataron caos. Medida perjudicó a millones de ciudadanos y hoy continuarán las protestas en alguna parte de esta ciudad. 8:24 minutos, otro diario que también tenemos entre manos, el diario 1. En su portada, exdefensor y ONGs buscan desacreditar al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ataque caviar, dice, contra la Defensoría. Críticas en plena asamblea responden a intereses políticos, no a su idoneidad. Walter Albán, Eduardo Vega y pues Eliana Rebollar, ligados a ONGs caviares y pretenden, dice, la desestabilización. Ya me trabé. Desestabilización, perfecto. Diario El 1 nos dice en su portada para hoy. Y nos vamos con La Razón, ya dijimos La Razón, y nos vamos con Expreso. No hay gobierno, dice en su titular. Boluarte pide no contestar llamadas de desconocidos. Gremios exigen acción real contra el crimen. Así están los diarios de circulación regional y nacional para hoy, 7 de octubre de 2025. Adelante, compañeros, conmigo nos reencontramos en La Chambita, 9 de la mañana y 10 de la mañana en Rumbo al Mediodía. Muchísimas gracias. Buen día. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias por la información en las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Hasta el día de mañana. Bueno, 8 de la mañana con 25 minutos. Agradecer a todos los que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas digitales, la FM, la AM, a nuestros amigos también del Facebook que nos siguen, a Radio Poder Chasqui, a Radio Guaira. Tenemos un saludito por aquí para Alicia Lima y también para Juana Lunas, que nos escuchan también siempre, todos los días aquí en el Informativo Huillaricui. Bueno, nosotros llegamos a la parte final del Informativo Huillaricui y esta mañana los acompañó Gonzalo Huirce, William Guamán, Lisbeth Saldívar y por supuesto Chinchilico también junto a David Ortiz. Nos retiramos, amigos, mañana volveremos, mañana feriado, ¿no? Mañana feriado 8 de octubre, pero no paramos, ¿no? No paramos. No paramos. Sí. No, bueno, hay que preguntar. Sí. No, seguimos, mañana nos vemos de 6:30 a 8:30 en el Informativo Huillaricui. Que tengan buena mañana, amigos. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui.
Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabá.